Raúl Atos Landini es uno de los 10 boxeadores más importantes de nuestro país. Nació el 14 de julio de 1909 en Capital Federal y en 1922 empezó la práctica del deporte de los puños. Su carrera la hizo entre peso welter y peso medio. Juan Manuel Morales fue su manager. En 1924 se consagra campeón de la zona norte y sur. Luego se clasifica finalista del Campeonato Panamericano del año 1925. En 1926 logra clasificarse campeón de la ciudad de Buenos Aires. Y en 1927 logra el Campeonato Argentino y en el mismo año se consagra como campeón sudamericano en un campeonato realizado en Chile. En 1928 se clasifica campeón de la selección preolímpica, ganando el derecho de representarnos en la Olimpiada de Ámsterdam, Holanda, donde logra la medalla de plata en la categoría welter, al clasificarse subcampeón olímpico. En esta edición de los Juegos Olímpicos, nuestro país logra consagrar sus dos primeros campeones, en medio pesado Víctor Avendaño y en pesado Arturo Rodríguez Jurado. El pluma Víctor Peralta también como subcampeón. En esa misma competencia se enfrentó en la primera ronda al púgil Tommy Lawns de Estados Unidos. En octavos de final derrotó a Walter Palm de Estonia. En instancias de cuartos de final su rival fue Cor Bloemers de Holanda y en la semifinal venció al canadiense Raymond Smile, asegurándose así una medalla en la final. En todas estas instancias, el boxeador argentino avanzó por puntos. Y en el enfrentamiento final, Landini perdió ante Ted Morgan por puntos también. Este boxeador neozelandés, acreedor del oro, compitió con un nudillo dislocado en su mano izquierda durante todos los juegos, ya que se había lastimado entrenando una semana antes del inicio de la competencia. En su sexta presentación como profesional, un 17 de mayo de 1930, vence al Bulldog de Caballito, Félix Espósito, ganando así el título argentino de la categoría welter por puntos en 12 vueltas. Se mantiene invicto durante 16 combates, hasta que en el combate número 17, un 12 de abril de 1932, conoce por primera vez la derrota y pierde el invicto frente a Juan Carlos Casala en el Estadio Nacional de Montevideo, Uruguay. Sus otros vencedores en orden fueron Antonio Fernández, que lo derrotó por puntos en el campo de deportes de Ñuñoa en Santiago de Chile, un 22 de octubre de 1933. Luego vendría otra derrota en el estadio Luna Park, un 18 de agosto de 1934 ante Antonio Fernández, caería también por puntos. Luego tendría su primer empate, un 14 de septiembre de 1935, cuando enfrentó a Mario Bianchini. Luego en combate revancha, esta vez en el Luna Park, un 16 de noviembre del 35, 2 meses después, enfrentaría al mismo rival, pero esta vez perdería por puntos. Luego otra vez en el Luna Park, frente a Ignacio Ara, también empataría. Un 14 de marzo del 36. Después, el 16 de mayo del mismo año, del 36, 2 meses después, enfrenta al mismo rival, Ignacio Ara, también en el estadio Luna Park, y pierde por puntos. Luego vendría en el 37 otro empate en el Luna Park frente a Amado Azar. Luego, años después, un 1 de octubre del año 38, enfrentaría a Keith Turnero en el estadio Luna Park y también sería empate. Luego de eso se volvería a enfrentar por tercera vez
a su tan conocido rival Amado Azar, un 17 de junio del 39 en el Luna Park, perdería por puntos. Y su última derrota se produce un 6 de julio de 1940, cuando enfrenta a Raúl Rodríguez y termina perdiendo por puntos en 12 vueltas en el Luna Park. Luego de ese combate se retiraría del boxeo profesional. Entre sus victorias figuran grandes nombres del pasado, como Jorge Azar, Antonio Fernández, Jacinto Invierno, Ignacio Ara, Mario Bianchini, José Martínez Valero, español, conocido como el Tigre de Alfara, y su gran victoria frente al italiano Vittorio Venturi en el estadio River Plate. Salió a combatir fuera del país en 5 oportunidades. Peleó 2 veces en Montevideo, Uruguay, ganando una y perdiendo otra. Viajó a Chile, en donde volvió con una derrota, pero por otro lado viajó 2 veces a Estados Unidos y ambos combates los ganó. Un 10 de octubre de 1930 le gana a Murray Ketz en el Madison Square Garden de Nueva York por puntos. Luego, 17 días después, en el mismo mes, en octubre del mismo año, 1930, le gana a Al Diamond en el Laurel Garden de Newark, en Estados Unidos. También vuelve a Argentina con una victoria por puntos. Lo apodaban como el Duende del Ring y el Radar. Hizo del boxeo un juego de caballeros que se atacan y defienden, elevando la disputa a un rango de nobleza estilística. Todos los impulsos sujetos a un código, el del golpe noble, el del dominio físico, el de la mente mandando al músculo. Él probó que no se trataba de pegar, que no es la fuerza la que da potencia al golpe, sino que debe ceder paso al talento, a la sabiduría. Un periodista y locutor de aquella década de 1930, Alex Reilly, Billy Kerosene, lo bautizó como el cronómetro, la precisión para moverse en el ring, exactitud de sus pasos. Las pocas equivocaciones al lanzar sus golpes fundamentaron el apodo. Años más tarde, el periodista Julio Ernesto Vila, en su fascículo número 25 de 20 campeones y una leyenda, contaría que le decían el cronómetro porque terminaba todos los rounds en su esquina. Realizó en su vida pugilística alrededor de 400 combates en el transcurso de 15 años como figura dominante, hasta que decide retirarse en el año 1940. Desarrolló durante muchos años desempeño docente en importantes instituciones. Fue profesor de boxeo en el Club River Plate, también profesor de boxeo en el Círculo Militar, en el Liceo Militar General San Martín, en la Escuela de Policía Coronel Ramón Falcón. Fue profesor de boxeo en la Cátedra de Boxeo en el Instituto Nacional de Educación Física General Manuel Belgrano, en la Escuela Naval de Río Santiago. Fue como profesor en Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, profesor de los cursos deportivos efectuados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de la UES, Unión Estudiantes Secundarios. Fue alternativamente asesor, inspector docente y profesor de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente como profesor del Círculo de Periodistas Deportivos desde 1967 hasta 1982. También tuvo actuación en cargos ad honorem, lo cual realizó su trabajo sin cobrar un solo centavo. Fue profesor de la Escuela de Círculo de Periodistas Deportivos, presidente de la Asociación Mutual La Casa del Boxeador, de la cual fue miembro de la comisión fundadora y tesorero. Fue asesor de la Asociación de Olímpicos Argentinos, de la que fue fundador,
presidente, tesorero y otros cargos durante varios años. Orador permanente en clubes, gimnasios, polideportivos y peñas, sobre temas boxeo educativo y método del boxeo técnico razonado, del cual es autor. También tuvo un gran desempeño como director técnico. En el año 36, equipo representativo argentino en las Olimpiadas de Berlín. En el año 1938, en el equipo representativo argentino en el Campeonato Panamericano. En el año 1957, en el equipo representativo de Marina al Campeonato Deportivo de las Fuerzas Armadas, realizado en Mendoza. Fue el primer argentino que logró ganar una medalla en los Juegos Olímpicos para nuestro país. En sus ratos de ocio tocaba el violín. También aparece en la película Segundos Afuera, de 1937. Fue presidente de la Casa del Boxeador y de la productora cinematográfica Raúl Landini, la cual fue responsable de la película Pimienta, de 1966, y Patapúfete, de 1967. En 1939 se fundó este gimnasio en la provincia de San Juan, llamado Púgil Club Raúl Landini, en homenaje a dicho boxeador. Landini no recordaba casi nada de su carrera en el ring. Para mí, boxear es jugar, divertirse. Pocos lo entienden. A este deporte hay que quitarle drama, el que le dan los demás, aseguraba. Landini, en la Casa del Boxeador, tuvo una gran función desempeñándose para ayudar de manera solidaria a todos sus pares boxeadores que quedaron en el olvido y desamparados. Raúl Landini falleció el 29 de septiembre de 1988, a los 78 años, en el Hospital Naval de Capital Federal, donde estaba internado desde hacía 20 días. Sus restos descansan en el Panteón de la Asociación Mutual Casa del Boxeador, en el cementerio de La Chacarita.